Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que tomes el control de todo lo que vamos a hacer aquí. Y yo te invito, Espíritu Santo, a que tomes el control de todas las cosas, del ambiente, de la atmósfera, de mi salud, de mi cuerpo, de la palabra que vamos a predicar, de las mentes, y que esta palabra pueda ser aplicada a la necesidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Número 21:1 dice: cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, y yo lo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó a él al cananeo y los destruyó, y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, no se le olvide ese nombre, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, no se le olvide ese nombre. Y se desanimó el pueblo por el camino, se desanimó, dije. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, en nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare allá, vivirá. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Clamamos a ti, oh Dios, que tú te glorifiques en medio nuestro. Una vez más, toma el control en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos muestra este verso bíblico? Este relato nos muestra 4 instancias donde podemos ver el carácter del pueblo en el desierto. Y recuérdese que hemos estado hablando que desierto es tipo de prueba. Y quiero hacer una aclaración. Recuérdese que aunque la sangre de Cristo es lo único que nosotros necesitamos para ser puros y limpios, pero nuestro carácter es moldeado y es llevado al crecimiento y a madurez a través de diversas pruebas. ¿Qué nos muestra este relato? Número 1, nos muestra cómo el pueblo o cómo el ser humano puede pasar de la obediencia a la desobediencia. Nos muestra la ruta del pecado, nos muestra las consecuencias y el castigo, y nos muestra la lección aprendida. Ahora, ¿cómo comenzó este relato bíblico? Capítulo 21, verso 4 dice: después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Quizás usted lee este verso y dice: pues, ¿qué quiere decir eso? Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué tiene que ver esto? Hermano, este verso tiene una profundidad poderosa. Número 1, este verso lo primero que nos muestra es que el pueblo emprendió por el camino en obediencia. Cuando ellos deciden emprender el camino hacia el Mar Rojo, por el desierto, y salieron del monte Hor, eso nos habla de obediencia, porque Dios le había dado instrucciones.
Quiere decir que el pueblo estaba actuando en obediencia. Salió en obediencia. Ahora, Hor, ¿por qué es importante el detalle? Salieron de Hor. Hermano, en el monte Hor murió Aarón. Y al morir Aarón, hereda el sacerdocio Eleazar. ¿Qué tipifica esto espiritualmente? Tipifica una nueva etapa. Tipifica cambios. En la vida van a haber momentos en que Dios sacará a Aarón de tu vida y traerá a Eleazar. Habrá momentos en que tú tienes que enfrentarte a los cambios. Pero no puede llegar Eleazar si tú no sueltas a Aarón. Amén. Y nosotros nos empeñamos a abrazar el pasado. O a abrazar cosas a las que nos acostumbramos. Y Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros, pero la rutina no la queremos soltar. Así que Hor, prototipo de transición y cambio. Antes de ellos salir de ahí, Dios le dijo a Moisés: reviste Eleazar, porque ahora viene cambio. Gloria a Dios. Y le dijo: encamínense hacia el Mar Rojo. ¿Qué tipificaba eso? Eso es tipo de libertad. El pueblo sale en obediencia y Dios lo está llevando en camino de libertad. El camino de la obediencia y de la libertad, hermano, es un camino donde habrá sacrificios. Y también va a haber incomodidad. Y va a haber negación. El camino de la obediencia no es un camino fácil. Pero el pueblo pensaba que al salir de la esclavitud y de la idolatría egipcia y obedecer a Dios, eso quería decir que iba a ser fácil y que iba a ser cómodo. No, mi hermano. Esa era una lección que ellos tenían que aprender. Número 2. La instrucción de Dios era que tenían que rodear a Edom. Y Edom se deriva de Esaú. Son descendientes de Esaú. Y Edom significa rojo por el guiso. El que vendió la primogenitura. Y Dios le dice: no vas a atravesar a Edom. Lo vas a rodear. ¿Por qué? ¿Por qué no podía atravesarla si era más cerca y tenían que darle la vuelta? Porque rodearla iba a evitar que el pueblo tuviera distracciones. Escúchame, las distracciones te alejan del propósito de Dios. Y hay mucha gente aquí que lleva años y no llega a donde Dios los quiere llevar porque están distraídos. Gloria a Dios. Y Dios también los quería librar de idolatría. Porque al atravesar por Edom era un pueblo idólatra. ¿A cuántos creyentes han podido cumplir con el plan de Dios para sus vidas por una distracción que utilizó el enemigo? Por eso fue que Dios le dijo: rodeen la tierra, no la atraviesen. Y hay momentos en que tú dices: Señor, pero si es que este camino es más corto, ¿por qué tú me haces pasar trabajo para llegar a esta bendición?
Mano, mire, bendición que llega rápido no se aprecia, ¿sabe? Y yo veo por ahí mucha gente que no tiene ni la mitad de las marcas en el cuerpo que tiene uno y ya son estrellas. Ya tienen publicidad, ya están al lado de hombres grandes del Señor y no tienen ni la trayectoria ni el cuero. Pero después, al pasar del tiempo, usted se da cuenta que no tienen la resistencia necesaria para aguantar. Por eso Dios le dice: rodea, no atravieses. Así que la lección de ese verso, aparte de no te distraigas, obedéceme, no te entretengas, sigue por el camino de mi voluntad. Porque Edom representaba también idolatría. Y el pueblo tenía una sensibilidad para la idolatría porque venían de Egipto. Y muchos de ellos habían sido contaminados con la idolatría. Hermano, por eso a veces el camino corto no es el mejor. A veces Dios quiere el camino más largo para ti y para mí, porque es el que nos conviene. Posiblemente Dios nos está librando de algo, aunque el camino es más largo, es el camino que tú necesitas. Número 3, el pueblo perdió el ánimo. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, rodeando a Edom. Dice: y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otras versiones dicen: en el camino la gente perdió la paciencia. O sea, el pueblo, en esa ruta de la obediencia a Dios, llegó un momento en que se desanimaron y perdieron la paciencia. Esto yo lo he visto mucho. Cuando usted quiere saber lo que una persona da, un creyente especialmente, sáquelo de su medio ambiente, sáquelo de la zona de confort y presiónelo. Haga lo que tenga que esperar, que las cosas no son como piensa. Aleluya. Hágalo que pasan hambre o sueño, o que le dé calor o frío, o que tenga que salir de su rutina. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a desanimar y va a perder la paciencia. Invítelo a comer y que el mozo se tarde en traerle la comida y que tenga hambre. Coge el mozo por el cuello. Fíjate lo que dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. El pueblo dudó, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que esas son arrastradas por el viento y van de un lugar a otro. Dice: no piense que el que es así va a recibir algo del Señor. Así que el pueblo estamos molestos, perdimos la paciencia, no queremos seguir esperando, no vemos resultados. Dios no le estaba dando resultados porque no estaban listos para resultados. Todavía tenían que ser libres y cambiar. Cuando somos guiados por el alma y no por el espíritu, estamos en riesgo de desobediencia y de pecado. Y estamos a la merced de que la serpiente nos muerda. Lo voy a repetir. Cuando usted es guiado por el alma, y eso es lo que quiere decir, es que usted es guiado por sus emociones.
Pues cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted resiste. Usted persevera. Usted no se rinde. Aunque llore, aunque le duela, sigue hacia adelante. Aleluya. Hebreo dice: vosotros no habéis resistido hasta la sangre. Hay hermanos nuestros que han dado su vida por su fe. Hermano, el cansancio que le dio el pueblo en el camino a la desobediencia alude a tentación. Escúcheme lo que le voy a decir. El cansancio puede ser una tentación que el diablo esté poniendo en tu camino para que te canses del evangelio, para que te canses de estar en el culto, para que te canses de estar leyendo la Biblia, para que te canses de estar haciendo las cosas bien. Y el enemigo te pone cansancio. El cansancio que le puso a los israelitas era una tentación. Comenzamos a hablar sin entendimiento, y eso lo que hace es que atrae maldición. Cada vez que tú te molestas, pierdes la paciencia, comienzas a hablar sin entendimiento, abres la puerta de la maldición. Santo eres, Señor. Y luego somos mordidos por la serpiente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. Hermano, ese pan era el maná, comida del cielo que ni tú ni yo hemos visto. Y sus almas estaban fastidiadas de lo que Dios les estaba mandando del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué ocurre eso? Porque cuando entra la serpiente a la vida de nosotros, estamos aquí todos, y la serpiente nos pica, nos muerde, nos cansamos del pan de Dios, nos cansamos del maná. ¿Y sabe qué pasa? Nos aburren los cultos, Santo Dios. porque ya la serpiente te picó. Amén. El veneno está corriendo por tu sangre. Nos aburren los cultos y comenzamos a hablar. No queremos ir al templo. Mejor me quedo en la casa, me voy con los panas. Y nos vamos para el culto. Y en el culto Dios nos está hablando, pero no lo escuchamos porque nosotros tenemos montado nuestro propio culto. Vive Dios. ¿Sabes por qué? Porque la serpiente hace tiempo que te mordió y el veneno está corriendo por tu sangre, por tu espíritu, y no quiere que tú cambies, no quiere que tú seas transformado. Y te desanima, y te cansa, y te da sueño, y maldices. No queremos orar porque nos da sueño. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo para testimonio. No lo digo para la gloria de nadie, ni de mí, menos. Cuando yo me convertí y era miembro de la iglesia de Sierra Bayamón, cuando la guagua que había, no iba a buscar los que vivíamos lejos. Yo vivía en Riverview, en Brisa. Para llegar a Sierra Bayamón, yo me tiraba a pie. Los cultos de oración eran los lunes y ese día no había servicio de guagua. Y yo caminaba a pie al culto de oración. No había carro. Y después un hermano me llevaba por la noche. Los miércoles había cadena de oración por el día. Y yo me iba a los ayunos a pie. Yo tenía hambre y sed, y tengo hambre y sed de Dios. Gloria a Dios. Tengo.
hambre y sed de Dios. Y por la situación de salud que estoy atravesando, usted quizá no me ve en algunos cultos en la semana, pregúntale a mi esposa, que yo le formo un revolú al diablo y para la gloria de Dios en mi casa. Todas las noches, en mi casa hay un altar en mi cuarto. El que entra a mi cuarto, después de las 7, aquello es oración, alabanza, cántico. Y fuera televisión, hasta que yo le dé el primado a mi Dios. Cuando la serpiente nos muerde, lo que va a ocurrir es que vamos a comenzar a morir. El pueblo comenzó a morir. Y la muerte, simbólicamente para nosotros, sería espiritual. Comenzamos a morir espiritualmente. Dice, las serpientes representan el pecado de Egipto, porque ellos comenzaron a acordarse de Egipto. Hermano, Egipto es tipo de idolatría, de esclavitud. Ellos preferían ser esclavos a obedecer a Dios. ¿Por qué serpientes? Porque en Egipto las serpientes se adoraban. Y si se fija, el símbolo de los faraones es la serpiente. Por eso fue cuando Moisés fue con la vara y la tiró, Dios la convirtió en serpiente para que el faraón lo respetara. Egipto era tipo de esclavitud. Egipto es donde muchos se corrompen. Pero Egipto era tipo de comodidad y de prosperidad. Entonces a la gente le gusta la comodidad y la prosperidad. La gente no quiere sacrificio. Aleluya. Pero tuvo que llegar el momento del arrepentimiento. Porque ya se estaba muriendo medio mundo. Porque cuando la serpiente comienza y entra y usted le permite, lo que viene es muerte. Pues yo digo, gente, no juegue con el pecado. Porque llega el día en que comenzará a haber muerte. Porque esa es la consecuencia. Entonces el pueblo se agitó, se asustó y comenzaron a arrepentirse. Entonces el pueblo vino donde Moisés y dijo, hemos pecado. Ahí comenzó el proceso de transformación. Cuando usted reconoce que ha pecado, cuando usted se arrepiente de hablar contra Jehová y contra ti. Pecaron porque hablaron contra el siervo de Dios que estaba al frente, que era Moisés, y hablaron contra Dios y contra lo que Dios le había dado de alimento. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente, porque mucho pueblo está muriendo. Y entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Ahí la tengo detrás mío. Gloria a Dios. Y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. ¿Qué representa esa serpiente en ese palo? Esa asta. Jesús hizo referencia a ese relato bíblico. En Juan capítulo 3, Cristo dijo, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense que para que el pueblo, si la serpiente mordía a alguien, tenían que mirar la serpiente de bronce. ¿Por qué bronce? Porque el bronce era tipo de ceremonia religiosa. Era tipo de
sacrificio de Levítico, de lo que usted más o menos conoce como todo el ritual religioso que tenía que hacer el pueblo para que hubiera perdón. Pero todo eso, hermano, era tipo de Cristo en la cruz. Así que no es que había poder en la serpiente que estaba en el palo. No era para que el pueblo idolatrara la serpiente que estaba en el palo de bronce, en el asta de bronce. No se trataba de eso. Porque la serpiente representaba a Satanás. Y aunque ya estoy para entrar en un punto importante, escúcheme esto. Una de las cosas que ellos, cuando ellos miraban a la serpiente de bronce, ellos se acordaban de su pecado. Y a la misma vez producía arrepentimiento. Y ellos reconocían que el Dios de los cielos era el único que los podía salvar. Hermano, el asta representa la muerte en la cruz, donde Jesucristo venció a Satanás y lo exhibió públicamente. En esa asta estaba Cristo crucificado y el diablo exhibido públicamente. Aleluya. Y Cristo proclamando al pueblo de Israel, que todavía Cristo no había nacido, pero Dios proclamando que Cristo iba a exhibir al diablo sobre el madero públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Gracias, Señor. Que la serpiente terminaría crucificada, aplastada en el madero. Solo mirando con corazón arrepentido al asta de bronce, era la única manera de no morir si eras picado por la serpiente. Ahora yo te pregunto a ti: ¿estás en el camino de la obediencia? ¿Has aprendido la lección de la obediencia? ¿O ya te estás desanimando en el camino? ¿Estás hastiado, fastidiado del camino? Ya el cansancio llegó a ti y no quieres seguir caminando. Ya no quieres comer el alimento que Dios te quiere dar. Aprende la lección. Las serpientes era un back to school para Israel, pero también son un back to school para nosotros. Aleluya. Nos dice que tengamos mucho cuidado mientras estamos caminando en obediencia, que nuestra mirada tiene que estar puesta en la ruta que Dios nos trazó, que no debemos desviarnos de esa ruta. Que el cansancio puede ser una tentación del diablo. Que la falta de apetito espiritual puede ser una señal de que el diablo esté haciendo un nido cerca de ti. Pero es momento de mirar a Cristo para que no mueras. Solo Cristo da vida. Solo Cristo te puede librar de la serpiente. Solo Cristo puede desintoxicar tu alma del veneno. Solo Él. Vamos a estar en pie. Gloria a Dios.